interesante esto. Muy interesante, de hecho, sí. Sí, sí. Lo bueno es que se transmite, ¿no? Ah, no. Ya. Ya tienes. Oye, sí, sí, digamos. No, 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 no. No, no. Jesús está ahí. ¿Dónde me paro? Donde no me veo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión del Súmate de este semestre. En esta ocasión tuvimos la suerte de que Jesús, una de las contrataciones más recientes del Departamento de Matemáticas, haya aceptado dar una plática y traer un montón de porra, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la porra. Regularmente no son tan concurridos las sesiones del seminario. Y pues bueno, ya vinieron a escucharlo a él, no a mí. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los, bueno, a los organizadores, primero que nada, por invitarme a dar esta charla. Y muchísimas gracias a todos todas y todos por venir. Entonces, lo que quiero platicar un poco es lo que he estado trabajando, pues esencialmente desde que me doctoré, ya van a ser casi 10 años. Y es un poco una visión, diría, puramente métrica, digamos, de la geometría. Típicamente la geometría que se hace en la actualidad o en años recientes, casi diría uno es realmente análisis y ecuaciones diferenciales sobre espacios suaves o sobre variedades, digamos. La visión, así como cosmogónica de la geometría, muchas veces se reduce a ese enfoque. Y un poco lo que quiero hacer hoy es platicarles de como una alternativa, como tratar de defender a la visión métrica, como puramente métrica, de la geometría y hasta dónde se puede llegar con este enfoque, digamos, ¿no? Y el pretexto un poco va a ser este fenómeno que se llama el fenómeno de colapso, que realmente es un fenómeno que por su pura definición tiene que ver con espacios que no se parecen nada a los espacios que usualmente estudiamos en los cursos de geometría de la carrera, geometría analítica, geometría diferencial, geometría riemanniana. Los espacios que uno estudia en estos cursos suelen ser pues suaves en el sentido de que tengo derivadas de todos los órdenes, ¿no? Y además suelen ser topológicamente muy sanos, digamos. Suelen ser lo que se llama localmente euclidianos, es decir, si yo le hago un zoom así gigante a mi espacio, siempre se ve como Rn para alguna n, ¿no? Y eso es un poco, bueno, es bonito porque es muy regular y trae consigo una serie de herramientas muy robustas, pero es desafortunado porque pues los objetos usuales de la geometría no son esos, digamos, los naturales, digamos, son los espacios métricos, que es donde se puede medir cosas, ¿no? Entonces quiero tratar como de, ojalá los pueda convencer de que hay geometría interesante en esos espacios también, ¿no? Entonces, un poco pues el problema fundamental de donde quisiera partir es pues entender la topología y la geometría de los espacios métricos, y eso ya de entrada es pues como extremadamente ambicioso e inocente, porque hay espacios terribles como estos de aquí, digamos, ¿no? Que no se estudian casi nunca, ¿no? O dependiendo del enfoque, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que son como fractales, el tipo de herramientas que se suelen utilizar no son siempre geométricas, son a veces como de sistemas dinámicos o un enfoque algebraico, cosas así, ¿no? O cosas así como gráficas, ¿no? Que también suelen ser como más estudiados desde el lado combinatórico. Entonces, bueno, pues esto es un poco difícil, como esta pregunta es difícil de estudiar, de atacar, ¿no? Y el enfoque usual de los geómetras o de los geómetras riemannianos o geómetras diferenciales, pues es el del cálculo diferencial, pues en drogas básicamente, ¿no? Y solo sirve a priori para espacios suaves y localmente euclidianos, como decía.
¿no? Ahora, aquí un poco lo que quisiera yo decir es que hay esperanza, digamos, o sea, tal vez podemos tener esperanza de hacer geometría en este tipo de espacios y nuestro eje, lo que nos va a salvar es este objeto que se conoce como la curvatura. La curvatura básicamente es como el invariante por excelencia de la geometría. Este es así como la cosa que uno quiere entender siempre de un espacio, ¿no? No es tan fácil de definir en un curso básico de geometría analítica, por ejemplo, pero sí es un objeto completamente fundamental de la geometría. Y la moraleja es que entre más curvado un espacio esté, pues más regular es. Voy a tratar de convencerlos en las siguientes diapositivas de esta situación. Para eso déjenme recordarles qué es la curvatura, cómo se define usualmente, por ejemplo, en un curso de geometría diferencial típico, ¿no? Se define más o menos lo que diría uno inductivamente, es decir, quiero definir lo que es la curvatura para estos espacios suaves, por ejemplo, curvas, superficies, espacios suaves de dimensión 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces se empieza desde lo más fácil, que son las curvas, ¿no? Entonces, si tengo una curva, básicamente la curvatura va a ser cuánto se desvía en cada punto mi curva de ser su recta tangente. Esto lo podemos medir analíticamente si tenemos una parametrización de la curva y me fijo, por ejemplo, en su derivada pensada como el vector de velocidad, ¿no? Y pienso que siempre voy a velocidad constante 1, lo cual siempre puedo hacer si yo pienso que voy como en un coche, ¿no? Mi curva es como una carretera y voy en mi coche, pues siempre puedo ir a velocidad 1, voy a llegar como en 300 años, pero siempre puedo ir a velocidad 1, ¿no? Si hago eso, entonces eso es un poco especial porque entonces cuando yo derivo esta ecuación de aquí, que es como la norma al cuadrado igual a 1, pues eso me dice que la segunda derivada es perpendicular a la primera derivada, ¿verdad? Es decir, tengo un vectorcito aquí que es perpendicular a este de acá. Y moralmente, pues su variación me dice qué tanto se aleja mi curva de ser esta recta tangente. Por ejemplo, si este vector siempre es constante, pues es claro que la curva en realidad es una recta, ¿verdad? Entonces la curvatura lo define uno usualmente como la norma de este vector, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, los ejemplos así como típicos son exactamente el de una recta, ¿no? Una recta nunca varía este vector, segunda derivada, y un círculo varía como constantemente, digamos, ¿no? Depende, es inversamente proporcional al radio. Entre más grande sea el radio, menos curvado está el círculo. Entre más chico sea el radio, más curvado está el círculo, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le hace uno para objetos de dimensión 2? ¿Cómo define uno la curvatura para objetos de dimensión 2? Pues como los geómetras son bien flojos, somos tal vez bien flojos, ¿no? Pues dice uno, luego quiero hacer como le hice antes, a ver si puedo, ¿no? Entonces, si tienen ustedes, por ejemplo, una superficie de este estilo, ¿no? Tómense un vectorcito en cada punto que sea perpendicular a la superficie, ¿no? O para definirlo bien, si tienen el plano tangente a la superficie, tómense el vector normal a ese plano, ¿verdad? Y tómense cualquier plano que contenga a ese vector, digamos, que sea pues ahora perpendicular a la superficie. Cuando intersecan la superficie con ese plano, van a ver una curvita, ¿verdad? Y a esas yo ya les sé sacar la curvatura con la segunda derivada y no sé qué. ¿No? Entonces, como a esas yo ya les sé sacar la curvatura, pues entonces para cada una de estas curvas tengo un numerito, que es la curvatura de esta curva, pues puedo hacer como un promedio de esas curvaturas, ¿verdad? Me fijo en todas las posibles direcciones alrededor de este punto, hago todas estas posibles intersecciones y tomo algún promedio, por ejemplo, de esas curvaturas, ¿vale? Ahora, típicamente nos interesa, pues, como distinguir algunas situaciones. Por ejemplo, si yo tomo un hiperboloide, es decir, tómense una hipérbola y gírenla alrededor del eje central, digamos, ¿no? Eso me va a dar una superficie aquí que intuitivamente se curva constantemente, ¿verdad? Pero que no se parece en términos de curvatura a la esfera, ¿verdad? La esfera, por ejemplo, se curva constantemente también, igual que esto, ¿verdad? Pero pues no son la misma superficie, ¿verdad? Entonces me interesaría como distinguir estas dos situaciones. Lo que puede uno hacer es ponerle un signo a la curvatura, ¿verdad? Es decir, si me paro, por ejemplo, en este punto y me fijo en el plano tangente en este punto, va a haber algunas curvas que se curven de un lado y va a haber algunas curvas como esta de aquí que se curven del otro.
¿verdad? Entonces vamos a hacer una convención, dependiendo del lado en el que estén, les voy a poner signo positivo o signo negativo, ¿verdad? Y entonces ya puedo distinguir este tipo de superficies. Por ejemplo, esta se curva constantemente, pero como tiene algunas que van para acá y algunas que van para acá, no es la esfera, ¿vale? Y así puedo recuperar esta definición para dimensión 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Simplemente me fijo en secciones de dimensión 2 de mi espacio de dimensión n y hago este jueguito otra vez, ¿vale? Entonces la curvatura se puede definir siendo bastante flojo, digamos, ¿no? Ahora el problema es que la curvatura por su pura naturaleza requiere derivar. ¿Verdad? Y entonces, pues para este tipo de objetos no está bien definida la curvatura, digamos, propiamente lo que diríamos la curvatura seccional, ¿verdad? El nombre seccional viene de este procedimiento de que estoy como cortando a mi superficie o a mi espacio, ¿verdad? No está bien definida la curvatura seccional para este tipo de objetos. Por ejemplo, para un cubo, que yo diría es el objeto geométrico más razonable del universo, pues no puede uno definir la curvatura aquí, en los vértices, ¿verdad? O incluso aquí en las aristas. Ahí como que no queda claro cómo hablar de curvatura en esos puntos, ¿no? Y ya ni se diga de algo como lineal por pedazos, como este tipo de objetos, ¿verdad? Sin embargo, pues como que yo diría, oye, estos objetos son muy razonables, ¿no? Cuando en la primaria nos dicen, tómate una figura geométrica, ¿qué te dicen? No te dicen, tómate una superficie, una variedad de dimensión 7, No, te dicen, pues tómate un cubo, ¿no? Tómate un cuadrado. Entonces, estos son los objetos más razonables del mundo, ¿no? Y no está bien definida la curvatura para esos objetos, lo cual es una tragedia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de curvatura en estos espacios? ¿Cuál es la moraleja, digamos, ¿no? La moraleja es que a veces, digamos, estamos siendo demasiado exigentes con la geometría. Cuando uno habla de curvatura en un curso de geometría diferencial o como lo presenté aquí, la curvatura es algo puntual, ¿no? Se calcula en cada punto. En este punto, la superficie tiene esta curvatura, ¿no? En este punto, la curva tiene esta curvatura. A veces, para hacer geometría y para distinguir distintas figuras geométricas, no me hace falta conocer la función de curvatura completa, me hace falta nada más saber que la curvatura, por ejemplo, nada más es siempre mayor o igual que cero, por ejemplo, ¿no? En un curso de geometría diferencial, por ejemplo, se prueba que si una curva tiene siempre curvatura mayor o igual que cero, y tal vez si es algunas otras palabrotas como simple, no sé. Entonces es convexa, por ejemplo, ¿no? Entonces, moraleja, a veces no me importa realmente la función, sino alguna cota inferior o superior para la función, ¿verdad? De hecho, déjenme presentarles evidencia de que esto es verdad, digamos, ¿no? Aquí voy a utilizar esta palabrota de variedad riemanniana. Si no están tan familiarizados, piensen en superficie regular, ¿no? Es una superficie suave, ¿vale? Entonces, tómense una variedad, digamos, de dimensión n. Cuando digo aquí completa, me refiero a que sea completa como espacio métrico, digamos, ¿verdad? O sea, todas las sucesiones de Cauchy convergen ahí, ¿no? Y ahora supónganse que la curvatura seccional, que la estoy denotando así con sec, tiene una cota inferior y además esa cota inferior es positiva, ¿verdad? Siempre tengo curvatura positiva, estrictamente, uniformemente positiva en todos los puntos, ¿verdad? Entonces lo que se puede probar es que la topología de M está completamente restringida. Se puede probar que M es compacta, ¿verdad? No se puede ir para todos lados. Y además tiene grupo fundamental finito. Esto quiere decir que no tiene hoyos, digamos, ¿no? Y además todavía mejor, o sea, la topología es así muy bonita y además la geometría es muy bonita también, tiene diámetro menor igual que una cierta constante uniforme también, ¿verdad? Entonces, esto es que procede. Si se está incendiando, pues, si se está incendiando, primero les platico este teorema y luego ya. Bueno, ahí se enojó Alexandrov, no sé. Abrieron por accidente.
¿Le seguimos o...? Sí, no, sí, eso me recuerda una vez, estábamos en clase de álgebra moderna 2 con Hugo Rincón y empezó a temblar. Y entonces nos dijo, bueno, ¿nos salimos o acabo de probar el teorema? Entonces, ya ni me acuerdo qué estaba probando, el teorema fundamental de la teoría de Galois o algo así. Sí. Bueno, y otra evidencia, digamos, de esta situación es el llamado teorema de la esfera, que dice otra vez, tómense una variedad riemanniana completa. Ahora, esto de simplemente conexa quiere decir igual, no tiene hoyos de ningún estilo, ¿no? Y piensen que la curvatura seccional está muy restringida, es decir, tengo una cota inferior y tengo una cota superior, pero además esas cotas son muy, razonables, digamos, ¿verdad? Entonces no le queda de otra a la variedad que ser la esfera. Tiene que ser salvo deformación la esfera. Eso es así como fuertísimo, ¿verdad? Porque entonces no hay muchas variedades con curvatura menor que 4 y mayor que 1, ¿verdad? O sea, la curvatura sí es un monstruo, pero además, lo que digo, o sea, realmente a veces solamente me hace falta hablar de cotas de curvatura, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tratar de rescatar para espacios métricos quizás no es cómo hablar de curvatura, sino cómo hablar de tengo curvatura mayor o igual que tanto o menor o igual que tanto, ¿verdad? Sin necesidad de definir puntualmente a la curvatura. ¿Sale? Entonces, déjenme hacer decirles un experimento que seguramente todos tienen en la mente, porque esto es como la idea intuitiva, yo pensaría, que es que, ¿qué pasa con la curvatura y los triángulos del espacio? ¿Qué pasa si fijo 3 puntos en mi espacio métrico o en mi superficie, ¿verdad? Y los uno por curvas que minimicen la distancia en estos puntos, que se llaman geodésicas, ¿no? Si estoy muy curvado, por ejemplo, si tengo curvatura positiva, los triángulos se ven gordos, como en la esfera, ¿verdad? Si no tengo nada de curvatura, como en R2, pues los triángulos se ven como toda la vida, ¿verdad? Y en cambio, si tengo poquita curvatura, como en el hiperboloide que enseñé hace un ratito, ¿verdad? O sea, si tengo curvatura negativa, los triángulos se ven flacos, ¿verdad? Esta idea se puede formalizar para espacios métricos porque piensen que esta idea como de ser gordo, flaco o no, o ninguna de las dos, es completamente métrica, es puramente métrica, ¿verdad? Y esta idea funciona para figuras, como el cubo, ¿verdad? Por ejemplo, el cubo, uno podría decir, bueno, entonces, claro, el cubo tiene tanta curvatura como R2 o mayor o igual que la curvatura de R2, porque ¿cómo son los triángulos del cubo? Por ejemplo, estos triángulos que están sobre las caras, pues son completamente los de R2, ¿verdad? Entonces, estos puntos como sobre la cara, claro, ahí es planísimo el cubo, ¿verdad? Ahora me podrían decir, oye, sí, pero eso es trampa porque aquí esto sí es completamente diferenciable y ahí sí podrías definir la curvatura, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué onda con estos triángulos de aquí? ¿verdad? Estos triángulos tienen panza, ¿no? Son mucho más gordos que los triángulos de R2, ¿verdad? Y eso es completamente métrico, ¿verdad? Entonces, déjenme formalizar esta idea, digamos, ¿no? Para formalizarla, déjenme hablar de lo que se llaman los espacios modelo. Voy a comparar con 3 espacios modelo, ¿verdad? Voy a comparar con R2, que tiene curvatura 0. Voy a comparar con la esfera, que tiene curvatura positiva. De hecho, si yo reescalo la esfera, puedo alcanzar cualquier curvatura, cualquier número positivo como curvatura. O el plano hiperbólico, que si no están tan cómodos con esta noción, piensen en el hiperboloide que mostré hace un ratito y rescálenlo, ¿no? Dependiendo de cómo rescale al hiperboloide, entonces puedo alcanzar cualquier curvatura negativa. Entonces, estos espacios los voy a utilizar como punto de comparación, ¿vale? Y entonces, tómense un espacio métrico arbitrario, pónganle M y tómense un triángulo ahí en M. Es decir, 3 puntitos y 3 geodésicas que los unan, que las estoy denotando genéricamente de esta manera, ¿vale? Ahora, en su espacio modelo, tómense un triangulito, y 3 geodésicas que formen al triangulito, pero de tal manera que los lados midan lo mismo, ¿no? O sea, me tomé un triángulo en mi espacio métrico, me tomé un triángulo en el espacio modelo, que midan exactamente lo mismo los lados, ¿verdad? Eso siempre lo puede hacer porque nomás depende de la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Y entonces comparen, vamos a comparar, ¿verdad? Vamos a comparar qué pasa, por ejemplo, con las distancias desde un vértice a todos los puntos del lado opuesto, ¿verdad? Si yo hago eso, por ejemplo, en este cubo que había puesto acá, por ejemplo, aquí,
las distancias desde este punto al lado opuesto son mucho más grandes, ¿verdad? Que en este triángulo que podría tener las mismas medidas que este de aquí, porque hay que pasar por arriba de las caras, ¿verdad? Entonces, exactamente eso lo voy a tomar como definición, ¿vale? Entonces, voy a decir que un espacio tiene curvatura mayor o igual que K, si cada vez que me tomo un espacio, digo un triángulo, ¿verdad? En mi espacio y un triángulo de comparación y mido las distancias al lado opuesto, esas distancias son más grandes o iguales que en el triángulo de comparación. ¿Vale? Noten que esto es completamente métrico, insisto, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con diferenciabilidad, ¿verdad? Entonces me puedo preguntar si unos espacios feos que no son superficies suaves tienen curvatura mayor o igual que tal o no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me podrían decir de un ejemplo de este estilo? Tómense un plano y péguenle un rayo en algún puntito. Eso ciertamente no es una superficie suave, ¿verdad? Ni siquiera es localmente euclidiana, porque en este puntito las vecindades no son homeomorfas a ningún Rn, ¿verdad? Pero tendrá curvatura mayor o igual que, por ejemplo, cero o menor o igual que, por ejemplo, cero. Positiva, ¿qué piensa uno? Sí. ¿Cómo son los triángulos de este espacio? Por ejemplo, piensen en un triángulo con un vértice aquí y dos vértices en el plano. Exactamente, o sea, la idea es como bajo y luego como que se separa la geodésica y las uno. ¿Verdad? Ese triángulo está flaquísimo, ¿cierto? ¿Verdad? De hecho, pues se ve mucho más flaco que los triángulos de R2, ¿verdad? Se puede probar formalmente que entonces este espacio tiene curvatura menor o igual que cero, ¿vale? Y no es una superficie regular, que son estos triángulos que nos imaginamos justo aquí, ¿verdad? Estos de acá son como en R2, entonces esos no tienen problema. Ahora, en principio, pues ya podemos salir a defender este tipo de espacios feos, ¿no? Ya podemos decir ahora, bueno, si esta noción es puramente métrica, pues entonces sí que me puedo preguntar si estos espacios tienen curvatura mayor o igual que 3, mayor o igual que 7, que 3 trillones factorial, lo que se me ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí es posible probar que no tiene curvatura acotada por abajo, porque ocurre un fenómeno que se llama que las geodésicas se bifurquen. Es decir, si quiero ir, por ejemplo, de este puntito, de alguno de estos puntitos, a alguno de estos, ¿verdad? La geodésica en algún momento tiene que partirse, ¿verdad? O si voy, por ejemplo, desde este punto a estos dos, las geodésicas empiezan igual y de repente se parten. Eso nunca pasa en superficies regulares, ni, bueno, y en RN ni se diga, ¿verdad? Las geodésicas hasta son únicas y son rectas. ¿Verdad? Entonces, eso nunca pasa en superficies y nunca pasa, por ejemplo, para espacios de curvatura acotada por abajo, porque entonces siempre puede hacer esto mismo de que los triángulos son muy flaquitos. Por ejemplo, este triángulo es extremadamente flaquito. No lo puede comparar con ningún espacio modelo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya, eso ya me restringe la topología de los espacios métricos también. Por ejemplo, esto de aquí no puede tener curvatura acotada por abajo y entonces, si yo estoy con puros espacios con curvatura acotada por abajo, ya no me aparecen estas locuras. ¿Verdad? Para eso me habla de que la curvatura es una condición regularizante, ¿verdad? Entre más curvatura tenga, más regular y bonito es mi espacio. ¿Vale? Entonces, para decirles un poco que esto no es una idea sacada de la manga, que esto sí tiene un cierto contexto dentro de la geometría riemanniana usual, déjenme platicarles una idea genial de Gromov que me habla acerca de cómo insertar esta noción de curvatura dentro de lo que ya conocemos como la geometría analítica, la geometría diferencial y la geometría riemanniana, ¿vale? Para eso déjenme platicarles cómo mido distancias, cómo podría yo medir distancias primero entre subconjuntos de un cierto espacio métrico, ¿no? Entonces empiecen con un espacio métrico, ¿no? Es un espacio con una distancia, ¿va? Y ahora por simplicidad, se puede hacer general, pero por simplicidad piensen nada más en los subconjuntos cerrados de ese espacio, ¿vale? Les voy a decir una manera, les voy a decir una manera de poner una distancia en este conjunto, ¿vale? Déjenme platicarles cuál es la idea. Entonces piensen que están aquí sus dos subconjuntos cerrados. Pónganles A y pónganle C, ¿verdad? Entonces están cerrados y todo aquí adentro, todo esto es X, ¿no? Entonces la idea geométrica es voy a engordar a C, que es aquí está la engordación, el engordamiento de C, ¿no? Lo voy a engordar de tal manera que el engordamiento ya atrape a A. Y después lo voy a hacer, esos engordamientos los voy a hacer cada vez más y más y más y más y más chiquitos. Donde se atore,
ahí me voy a quedar, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con A, ¿verdad? Lo voy a engordar hasta que ya atrape a C, y luego el engordamiento lo voy a hacer cada vez más y más y más y más y más chiquito hasta que se atore, ¿no? Formalmente, ¿qué estoy haciendo? Formalmente lo que estoy diciendo es, bueno, tómate la vecindad de radio R con centro en C, pero de tal forma que ya atrapes a A, y tómate la vecindad con radio R con centro en A, pero que ya atrapes a C, ¿verdad? Y ahora tómate el ínfimo de esos R's. ¿Dónde se atoran la primera vez esas vecindades, esos engordamientos? Pues resulta que eso define una distancia legítima que se llama la distancia de Hausdorff. ¿A qué me refiero con legítima? Me refiero a que realmente satisface la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Si vale cero o vale cero exactamente cuando estos dos conjuntos son el mismo conjunto, ¿no? O sea, satisface todas las cosas que satisface una distancia de a de veras, ¿vale? Entonces ya tengo manera de medir distancias entre subconjuntos cerrados de un espacio métrico. ¿Ves? Esto puede parecer medio ocioso, pero entonces aquí llega Gromov y te dice, esto es una idea completamente general, porque ahora imagínate que yo quiero medir distancias ya no entre subconjuntos de un espacio fijo, ahora quiero que me des la distancia entre dos espacios métricos arbitrarios. Tú me das tu espacio métrico favorito, el que tú quieras, y yo te doy mi espacio métrico favorito, y a ver cuál es la distancia entre esos dos, qué tan diferentes son, ¿verdad? Pues vamos a tratar de extrapolar esta idea de la distancia de Hausdorff para medir distancias entre espacios métricos, por simplicidad, digamos, compactos. Insisto, esto se puede hacer más general, pero para no sufrir, ¿verdad? Bueno, entonces tómense la clase de todos los espacios métricos compactos, ¿verdad? Tómense dos espacios métricos ahí, pónganles X y Y, ¿vale? Ahora, ¿cómo mido distancia entre X y Y? Pues vamos a agarrar un tercer espacio Z y metan a X y a Y en Z. Métanlos de manera que preserven distancias. Los geómetras dirían isométricamente, ¿verdad? Metan a X y a Y de manera que no se modifiquen las distancias adentro de X y adentro de Y. Esto siempre lo puedo hacer, por ejemplo, tomando la unión disjunta de X y de Y, ¿verdad? Entonces, metan a X y a Y en Z, y entonces ahora X y Y se pueden pensar como subconjuntos cerrados del espacio métrico Z, ¿verdad? Y entonces está bien definida la distancia de Hausdorff entre X y Y adentro de Z, ¿verdad? Eso ya me da una noción de distancia entre X y Y. Pero como no quiero que dependa de la manera tal vez de estas funciones con las cuales metí a X y a Y adentro de Z, y pues tampoco en principio quiero que dependa esto de Z, ¿verdad? Entonces tómense el ínfimo sobre todos los posibles encajes y todos los posibles Zetas que hacen esto. Bueno, pues resulta que esto también da una noción de distancia entre espacios métricos, lo cual es finísimo porque entonces ahora puede uno decir, bueno, entonces esta distancia cumple que si la distancia de Gromov-Hausdorff es cero entre X y Y, entonces uno puede probar que X es isométrico a Y, ¿verdad? Y satisface la desigualdad del triángulo, etcétera. Entonces ahora te podrías preguntar cosas como, a ver, tú me das una esfera y yo te doy un plano hiperbólico, ¿cuál es la distancia de Gromov-Hausdorff entre esos dos? ¿Qué tan distintos son cuantitativamente? ¿Verdad? Paréntesis, paréntesis, no se sabe casi nada de este espacio. Sí, esto es una excelente tesis incluso de licenciatura. No se sabe mucho de este espacio. Se saben algunas cosas, por ejemplo, las geodésicas se bifurcan muchísimo en este espacio, por ejemplo. Entonces no podría tener curvatura mayor igual que algo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es, si hay algún valiente por aquí, esto es trabajo del futuro ese valiente, ¿no? Ahora, ¿por qué quería hablar de de esta distancia entre espacios métricos? Porque entonces ahora fíjense que puedo tratar de preguntarme, bueno, ¿cuál rol juegan los espacios de curvatura mayor igual que K? Por ejemplo, ¿no? Si tú me das todos los espacios métricos, ¿dónde se insertan los espacios de curvatura mayor igual que K? ¿Verdad? Déjenme decirles así como preámbulo que, por ejemplo, si ustedes se fijan en la clase de espacios métricos compactos, los espacios finitos, los espacios métricos finitos son densos aquí, ¿verdad? Porque si ustedes se toman un compacto y en cada punto ponen una bolita de radio épsilon, como el espacio es compacto, pueden extraer una subcubierta finita, se quedan con los centros de esas bolitas, esos están a distancia de Gromov-Hausdorff épsilon de todo el espacio.
¿verdad? Entonces, los espacios métricos finitos son densos ahí, lo cual es como una validación de que la compacidad realmente es una generalización de finitud, ¿verdad? O sea, durante nuestros cursos de análisis nos dicen, es que ser compacto es como ser finito, es como, moralmente es como ser finito. Pues sí, esta es la razón, digamos, ¿no? Esta es la prueba de que sí nos decían la verdad, digamos, ¿no? Por ejemplo, las gráficas métricas, o sea, poner como un grafo y unas distancias en las aristas, pues también son densas en este conjunto, ¿verdad? ¿Qué onda entonces, por ejemplo, con el que les decía? ¿Qué onda, por ejemplo, con las variedades de dimensión n que tienen curvatura seccional mayor o igual que algún número? Y déjenme, por simplicidad, tirar también esta condición ahí encima de tener diámetro acotado por arriba, ¿vale? Bueno, pues hay dos teoremas muy profundos. El primero de Gromov, que se llama el teorema de precompacidad de Gromov, que me dice que esta clase de variedades es precompacta con la distancia de Gromov-Hausdorff. Precompacta quiere decir que si ustedes se toman cualquier sucesión aquí, en esta clase de variedades, eso siempre tiene una subsucesión convergente, ¿verdad? O sea, ustedes me dan cualquier familia infinita de variedades riemannianas con curvatura acotada por abajo, yo les puedo construir un punto límite en esta distancia, ¿verdad? Y luego, otro teorema genial, ahora de Burago, Gromov y Perelman es, bueno, pues entonces ahora la pregunta natural es, ¿quién es la cerradura de esta clase de variedades? Ah, pues es estos espacios que definimos. Estos espacios que definimos con triángulos gordos o más gordos que un espacio modelo, eso es exactamente la cerradura en la distancia de Gromov-Hausdorff de esta clase de variedades. O sea que moralmente lo que estamos diciendo es, si tú quieres estudiar el límite de la geometría riemanniana, tienes que estudiar estos espacios de curvatura mayor igual que K, ¿verdad? Que llevan un nombre especial en honor al asesor doctoral de Perelman y de Burago que se llama Alexandrov. Estos espacios se llaman espacios de Alexandrov y son los que he estado estudiando en los últimos años, ¿no? Déjenme para decirles, para ilustrarles qué tan poderosa es esta teoría, porque ahorita parece un poco ociosa, yo diría como, bueno, sí, pero ¿qué puedes hacer con esta teoría, no? Déjenme platicarles un teorema y una aplicación. Este teorema es un teorema que se llama el teorema de estabilidad de Perelman, que aquí, bueno, se cortó tantito, déjenme platicárselos. Imagínense que tienen una sucesión XY de espacios de Alexandrov, todos con curvatura mayor o igual que un cierto K fijo, ¿vale? Y piensen que todos tienen dimensión n fija. Y ahora piensen que esos espacios convergen a algún otro en la distancia de Gromov-Hausdorff, ¿vale? Algo que se puede probar y realmente no es tan difícil porque piensen que son puros triangulitos, ¿no? Es algo totalmente métrico, es que el límite, este X, y ching, ya se acabó aquí la pila, este X de aquí tiene que tener también curvatura mayor o igual que K, ¿sale? Ahora, lo que no es obvio y es muy difícil de demostrar es que además, para I suficientemente grande, si la dimensión del límite también es n, entonces X sí tiene que ser homeomorfo a X. Es decir, eventualmente la sucesión se estabiliza. La topología deja de cambiar en algún momento. La curvatura es un monstruo, de verdad, ¿no? Entonces, déjenme platicar. Este teorema es un teoremón, pero déjenme platicarles por qué es un teoremón. Déjenme ponerles una aplicación que es un teorema de, pues, de Annals of Mathematics, y aquí aparecen tres de los más grandes geómetras de todos los tiempos, Karsten Grove, Peter Petersen y no me acuerdo del primer nombre de Wu, perdón, Wu, ¿no? Que dice lo siguiente, tómense esta clase de variedades que habíamos dicho, digamos, de variedades con dimensión n, curvatura mayor o igual que k, diámetro menor o igual que d, y agreguen una condición. Agreguen que el volumen está acotado uniformemente por abajo, por una cierta constante V, ¿vale? Yo digo que solo hay un número finito de esos espacios. No hay una cantidad infinita de espacios aquí. Es decir, salvo homeomorfismo, salvo deformación, solo hay un número finito de ejemplos de estas variedades, ¿vale? Vamos a probarlo en 3 patadas con el teorema de estabilidad de Perelman. E insisto, esto es un teorema de Annals of Mathematics. Entonces, vamos a ver si lo podemos probar, ¿no? Suponte que no. Suponte que hay una infinidad, ¿vale? Entonces, pues tómate una familia infinita aquí adentro, ¿verdad? Es decir, tómate una sucesión aquí adentro. Bueno, pues por el teorema de precompacidad de Gromov, ¿verdad? Entonces tiene una subsucesión convergente, digamos que converge a un espacio X,
¿Sale? Por simplicidad, déjenme suponer que la misma sucesión es la que converge a X, ¿verdad? No le cambio las etiquetas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues la situación se ve como una cosa así, ¿verdad? Aquí están como mi familia de variedades con dimensión n y volumen acotado por abajo y no sé qué. Ahora, el volumen se puede probar que en estas condiciones es semicontinuo. Si les da miedo esto de semicontinuo inferiormente, piensen en es continuo por el momento, no pasa nada, ¿no? Entonces, entonces, lo que no puede pasar es realmente este dibujo que puse aquí. El volumen no se puede ir a cero, ¿verdad? Porque tengo una cota uniforme inferior en los volúmenes. Entonces, el volumen de X, ¿verdad? También tiene que ser positivo. Es decir, la dimensión de X no puede cambiar. Tiene que tener la misma dimensión que los de la sucesión. Ah, pues el teorema de estabilidad de Perelman me dice en esa situación que entonces eventualmente los de la sucesión no mejor límite. ¿Pero qué estamos diciendo entonces? Realmente nomás había un número finito de espacios en mi sucesión. Contradicción, ¿verdad? Y lo probamos en 3 patadas utilizando el teorema de estabilidad de Perelman, ¿verdad? Entonces, esta teoría es extremadamente poderosa, ¿vale? Ahora, lo que yo me he dedicado en los últimos años es la contraparte del teorema de estabilidad de Perelman. El teorema de estabilidad de Perelman estabiliza la topología eventualmente. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa con el caso gacho? ¿No? ¿Qué pasa si yo tengo una sucesión de espacios de dimensión n y tienen curvatura acotada uniformemente por abajo y sí convergen en la distancia de Gromov-Hausdorff, pero colapsa la sucesión? Es decir, ¿qué pasa si el límite tiene dimensión estrictamente menor que n? ¿Vale? Y entonces déjenme platicarles algunos resultados en esta dirección, tratando de no ser técnico, ¿no? Voy a tratar de platicarles cuáles son más o menos las ideas. Para poderles platicar las ideas, me gustaría platicar antes como un poco de qué tan distintos pueden ser los espacios de Alexandrov de las variedades. Hasta ahora tenemos como, o lo que les he platicado es como la teoría general, pero quizás tal vez en su mente estaba como la pregunta de, bueno, ¿qué tan feos pueden ser estos espacios? ¿Sí pueden ser así como extremadamente horribles o qué puede pasar? ¿Vale? Entonces, déjenme platicarles cómo es la estructura, digamos, local y cómo es la estructura infinitesimal de estos espacios. Local, entiéndase como cómo se ven en vecindades chiquitas, ¿no? Infinitesimal, entiéndase, por ejemplo, cómo se ven a nivel de espacio tangente, que estoy abusando de su paciencia y generosidad porque, como dije, no tienen bien definido un espacio tangente, ¿verdad? Pero cómo se ven haciéndole el mayor zoom posible a estos espacios, ¿va? Lo primero que les quiero decir es que se puede definir bien qué significa el ángulo entre geodésicas que salen del mismo punto. Por ejemplo, digamos, imagínense este espacio de Alexandrov, que es un disco cerrado en R2. Esto pueden ver manualmente que efectivamente tiene curvatura mayor o igual que 0. Y párense, por ejemplo, en este punto. Entonces tengo como geodésicas, ¿verdad? Siempre se va a poder hablar de cuál es el ángulo en estas geodésicas, ¿vale? No les voy a decir cómo se hace, pero moralmente lo que se hace en realidad es tomar un límite de ángulos en el espacio modelo de comparación, ¿vale? Entonces, bueno, se puede hablar de ángulos, ¿verdad? Y si se puede hablar de ángulos, entonces se puede hablar de direcciones. Así como en superficies hablamos de vectores tangentes en cada punto, aquí se puede hablar de direcciones que llevan las geodésicas en cada punto. Ahora, aquí empiezan las diferencias con la geometría usual, la geometría diferencial. Porque, por ejemplo, incluso en esta situación muy sencilla, hay direcciones, digamos, que son límite de direcciones geodésicas que no están en el espacio. Por ejemplo, si me tomo geodésicas cada vez más cercanas a la frontera del disco, llego a esta tangente, ¿verdad? Pero no hay ninguna geodésica que lleve, por ejemplo, esta dirección, ¿vale? Entonces, el espacio de direcciones geodésicas, digamos, es un poco gacho y a veces no es suficiente. Entonces, típicamente lo que se hace es utiliza al ángulo entre las geodésicas como una métrica, fíjate en el conjunto de direcciones geodésicas y ciérralo. Toma la cerradura respecto a la métrica angular. A eso es a lo que le vas a llamar el espacio de direcciones en tu puntito, ¿vale? Nomás por la pura definición, ya no es una esfera o un círculo como es en una superficie, ¿verdad? En una superficie, si yo me paro en un punto, ¿cuáles son todas las posibles direcciones? Es un círculo, ¿verdad?
Aquí ya no es cierto. Por ejemplo, aquí ya es nada más un intervalo cerrado, ¿verdad? Digamos de 0 a pi. ¿Cierto? Entonces ahí es donde empiezan las diferencias gachas con las variedades y las superficies. ¿Vale? Ahora, las buenas noticias. Las buenas noticias es que si yo me tomo uno de estos espacios de Alexandrov y me fijo en cada punto en el espacio de direcciones, eso otra vez es un espacio de Alexandrov. Es decir, es un espacio que además está positivamente curvado, que es lo que pasaba también pues, en las superficies. En las superficies tengo un círculo de direcciones, el círculo tiene curvatura positiva, ¿verdad? Entonces al menos se rescata esa propiedad aquí, ¿verdad? Ahora, otra propiedad que se rescata es que la dimensión es bastante decente. La dimensión del espacio de direcciones es una menos que la de mi espacio original. Y ahora, tercera excelente y buena noticia, y realmente esta es como la parte extremadamente difícil de este teorema de Burago, Gromov y Perelman, es que en casi todos lados, es decir, en un denso y abierto de mi espacio, en casi todos lados, el espacio de direcciones sí es la esfera. ¿Verdad? Por ejemplo, en este ejemplito que dijimos, ¿verdad? Fuera de la frontera, todos los puntitos aquí, pues ahí en realidad eso es R2. Ahí el espacio de direcciones sí es el círculo, ¿verdad? Entonces, no está tan mal la situación. Salvo un conjuntito chiquito, vuelvo a rescatar espacio de direcciones como en el caso de geometría diferencial, ¿vale? Ahora, ¿qué onda con la estructura? Esto es un poco para decirles de la estructura como infinitesimal, digamos, ¿no? Esto es lo que sería el análogo al plano tangente. ¿Qué onda con la estructura local? La estructura local está codificada por este teorema que se llama el teorema de la vecindad cónica de Perelman, que me dice que esencialmente la estructura infinitesimal determina a la estructura local. Es decir, si yo veo suficientemente cerquita de un punto, las vecindades de ese punto son homeomorfas a un cono sobre el espacio de direcciones. Pensemos un poco qué pasa en R2, por ejemplo. En R2 esto es como genial porque párense en un punto en R2. El espacio de direcciones es un círculo, ¿verdad? ¿Cómo se ve un cono sobre un círculo? Exactamente, se ve como... Y eso es súper homeomorfo R2, ¿no? Nomás aplanen el cono así. Tengo el cono así. Háganle así, aplánenlo. Eso es R2, ¿verdad? Entonces, en R2, ¿qué estaría diciendo este teorema? Pues localmente el espacio se ve como R2, ¿verdad? Ahora, en estos espacios, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que localmente casi siempre se ve como Rn, salvo algunos puntos donde se puede ver gacho, donde el espacio de direcciones no sea la esfera, ¿verdad? Sí. Entonces, déjenme darles algunos ejemplos de estos espacios, ¿no? Como qué tipo de cosas pueden salir. Ahora, por supuesto, el ejemplo número 0 son las variedades riemannianas, esos claros que son espacios de Alexandrov, ¿verdad? Pero ya tenemos ahora otras cosas feas, ¿no? Como espacios así lineales por pedazos o como fronteras de conjuntos convexos, ¿verdad? Y tenemos otras cosas todavía más gachas que no son, por ejemplo, localmente euclidianas. Tómense, por ejemplo, a lo mejor se han encontrado este bicho en sus cursos de planos proyectivos. Tómense un plano proyectivo, ¿no? Que es como la esfera y se quedan nada más con la mitad de la esfera y ahora tienen que identificar antipodalmente a los puntos del ecuador, ¿verdad? Ahora tómense un cono sobre el plano proyectivo, ¿verdad? Eso sí va a ser un espacio de Alexandrov, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa en este puntito? En este puntito, ¿cómo se ven las vecindades de este puntito? Pues nunca pueden ser localmente euclidianas porque siempre se parecen en la frontera al plano proyectivo, ¿verdad? Más aún, ¿cómo se ve el espacio de direcciones aquí en este punto? Pues tengo una dirección como por cada punto del plano proyectivo, ¿verdad? Es decir, el espacio de direcciones es el plano proyectivo en este puntito. ¿Sale? Entonces pueden aparecer cosas que ya no son superficies suaves, superficies regulares. ¿Va? Otros monstruos todavía más espantosos, si uno tiene ya quizás más para los expertos, si uno tiene una acción por isometrías de un grupo de Lie compacto, independientemente de cómo sea la acción, el cociente es un espacio de Alexandrov también. ¿No? Y luego, pues si ustedes tienen límites en la distancia de Gromov-Hausdorff, el límite también es un espacio de Alexandrov. O sea, puede tener bichos súper gachos, salvo que pues en un abierto y denso sí se ven como variedades riemannianas. ¿Va?
Ahora, el problema que, digamos, todos los geómetras de Alexandrov han estado estudiando en los últimos años es, pues, cómo se ven estos espacios, por ejemplo, en dimensiones bajas. Entre más crece la dimensión, la complejidad del espacio de direcciones puede subir, ¿verdad? Entonces, lo más razonable es tratar de entenderlos en dimensiones bajas primero. Ahora, se puede probar que este conjunto de puntos, digamos, déjenme regresarme un poquito. Este conjunto de puntos donde el espacio de direcciones no es la esfera, es de codimensión muy baja. De hecho, tiene codimensión mayor o igual que 3. Entonces, entonces ya gratis, digamos, los espacios de dimensión 1 o 2 son variedades, ¿verdad? Son variedades, diríamos, topológicas. ¿Sale? Donde empieza la diversión es en dimensión 3, porque en dimensión 3 puedo tener este ejemplo del cono del proyectivo, ¿verdad? De hecho, se puede probar, igual quizás también ya más para los expertos, como consecuencia del teorema de clasificación de superficies compactas, la única superficie compacta que puede aparecer aquí como espacio de direcciones, que no es la esfera, es el plano proyectivo. Entonces, mis espacios siempre se ven como una 3 variedad, digamos, no orientable necesariamente porque contiene planos proyectivos, a la que yo le pegué algunos conos del plano proyectivo, ¿verdad? Se ven como este bicho de aquí. ¿Sale? Entonces ahí es donde empieza la diversión topológica, al menos. Pero la diversión métrica, ay, déjenme antes de pasar a la diversión métrica, algo súper sorprendente es que no hay clasificación completa de estos espacios en dimensión 3. Seguramente han escuchado de esta conjetura famosa, que ya no es conjetura, ya es teorema, de geometrización de Thurston, que tiene como corolario a la conjetura de Poincaré, ¿verdad? Eso esencialmente me dice cómo son todas las variedades de dimensión 3, porque me dice, tú dame cualquier variedad de dimensión 3, si quieres compacta, ¿no? Yo te puedo descomponer a esa variedad de dimensión 3 en cachos y esos cachos te los puedo construir exactamente utilizando algunos espacios modelo. 8 espacios modelo, en realidad. Entonces, las 3 variedades están completamente entendidas, ¿verdad? Y más aún con la conjetura de Poincaré, es como si yo me pienso como la variedad que sea compacta y que no tenga hoyos, es decir, simplemente conexa, la única que hay es la esfera, ¿verdad? Entonces, las 3 variedades están completamente bien entendidas. Los espacios de Alexandrov de dimensión 3 no están nada bien entendidos. Entonces, hay muchísimo por hacer. Por ejemplo, no sabemos si la conjetura de Poincaré o alguna versión de la conjetura de Poincaré es verdad aquí. De hecho, bueno, sabemos que la usual no es verdad, porque, por ejemplo, ustedes podrían tomar la suspensión del plano proyectivo, que es pegar 2 conos del plano proyectivo. Eso es un espacio de Alexandrov simplemente conexo, ¿verdad? Y no es la esfera. ¿Sale? Entonces, bueno, hay mucho por hacer en estos espacios, ¿vale? Ahora, la diversión métrica. La diversión métrica es una locura porque las locuras empiezan en dimensión 2. Déjenme darles rapidísimo, o quizás me voy a saltar este ejemplo, déjenme darles la conclusión nada más. Hay espacios de Alexandrov que se ven muy horribles, donde cada punto, si ustedes me dan, digamos, pares de puntos tan cercanos como ustedes quieran, hay una infinidad de geodésicas entre esos puntos. Y ese tipo de espacios se construyen como límite de Gromov-Hausdorff de tetraedros. Entonces, las métricas son así como completamente espantosas. Centrémonos en la topología por un momento. Y entonces ahora sí, déjenme pues platicarles brevemente algunos resultados que hemos obtenido en los años recientes, digamos. Este teorema es con Noé Bárcenas, de ahí de Morelia, del Centro de Ciencias Matemáticas. Y entonces dice, imagínense que tienen un espacio, ¿no? O denme una constante D positiva, ¿no? Yo digo que existe un épsilon que depende de esta D, constante positiva, tal que si ustedes me dan un espacio de Alexandrov que sea, bueno, compacto, sin frontera, y ahora les digo que son estas palabrotas de asférico e irreducible, pero que tenga diámetro menor o igual que esta D que ustedes me dieron, y volumen muy chiquito, menor que este épsilon, yo digo que entonces X tiene que ser un homeomorfo a una variedad. Esto lo pueden pensar como una contraparte de la conjetura de Poincaré, ¿verdad? O sea, Poincaré me dice algo así como,
Tú me das unas condiciones topológicas, yo te digo quién es la variedad, ¿verdad? Entonces aquí yo les doy unas condiciones, si quieren, topológico-métricas y les digo que el espacio es muy cercano a una variedad, ¿vale? Esto de asférico e irreducible es jerga, digamos, de los expertos de tres variedades. Esto de asférico quiere decir que solo puede tener grupo fundamental, no puede tener grupos de homotopía superiores, sea lo que sea que signifique eso, no se preocupen, ¿no? Irreducible quiere decir que cada esfera que ustedes puedan meter en el espacio engloba a una bola. Entonces, bueno, si no les suena eso, no se preocupen absolutamente nada de esa jerga de expertos de tres variedades, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale el colapso? O sea, aquí, ¿dónde está escondido el colapso en este teorema? Imagínense que yo quisiera probar este teorema. ¿Cómo demuestro este teorema? Lo podría intentar hacer por contradicción, ¿verdad? Podría decir, bueno, suponte que no, ¿verdad? Suponte que no es cierto. Entonces, tómate una sucesión de espacios, ¿verdad? Con volumen menor que epsilon i y diámetro menor o igual que d, ¿verdad? Y entonces esa sucesión, como el volumen se está yendo a cero, pues tiene que colapsar, ¿verdad? Entonces, realmente este teorema es un teorema de colapso, ¿verdad? Y bueno, y un poco lo que decía, una vez que uno prueba este teorema, uno tiene, pues regresa como la situación completamente rígida de las variedades. De hecho, uno recupera aquí una conjetura que es muy famosa, que se llama la conjetura de Borel, que me dice, si tú tienes dos espacios con estas condiciones, y esos son deformables uno en otro, digamos, pensémoslo así, deformables pero muy débilmente, entonces tienen que ser homeomorfos, ¿verdad? No me voy a preocupar de los tecnicismos en este teorema, ¿vale? Y si quieren ya nada más para terminar, les platico otro teorema, más en la dirección de la conjetura de Poincaré. Imagínense que tienen un espacio de Alexandrov de dimensión 3, igual compacto y sin frontera, ¿no? Y ahora supónganse que tienen simetría circular, es decir, que pueden hacer actuar el círculo por isometrías. Si no les suena tanto esto, piensen, por ejemplo, en algo que es rotacionalmente simétrico, ¿no? Un espacio rotacionalmente simétrico como la suspensión del proyectivo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que se puede probar es que si admito simetría circular, no me queda de otra que ser una tres variedad suma con algunas copias de la suspensión del plano proyectivo. No hay más, ¿verdad? Hay bien poquitos espacios que admiten acción del círculo o que admiten simetría circular. Pero entonces eso me da una versión de la conjetura de Poincaré, ¿verdad? Eso me dice, bueno, pues entonces, si además de pedirle a tu espacio que sea compacto y que no tenga hoyos, le pides que tenga una acción del círculo, ¿verdad? Pues como cada uno de estos espacios es simplemente conexo, estos son exactamente los ejemplos que tienes de estos espacios. No hay otros, no hay más, ¿verdad? Entonces, se recupera una versión de la conjetura de Poincaré. De hecho, no sabemos si esto es lo que pasa sin acción del círculo. Si se sienten valientes, una excelente tesis de doctorado sería, oye, ¿será cierto que esto se vale sin acción del círculo? ¿No? Entonces, bueno, pues a lo mejor les iba a platicar otro, pero está un poco más gacho y no tan divertido. Entonces, mejor termino aquí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, Hace un par de láminas, cuando menciona la conjetura de Borel, sí. ahí pues, la exhibe claramente como un corolario de arriba. Mi Sí. pregunta es, históricamente, ¿esa se produjo con espacios de Alexandrov? No, de hecho la prueba es una prueba de una teoría que se llama control de homeomorfismos, es una prueba de control topológico, súper difícil, súper difícil, o sea, ocupas teoría de Morse, ocupas cosas así muy pesadas, ¿no? De hecho, pues es un poco como un accidente realmente que tengamos esta conjetura, porque lo que Noé y yo estábamos buscando realmente no era buscar esta conjetura, sino cualquier tipo de rigidez topológica que tuvieran estos espacios. O sea, nosotros decíamos, suponte que tienes un espacio y lo colapsas, ¿qué puedes decir cerquita del límite? Eso es lo único que queríamos saber, ¿no? Y fue muy afortunado que saliera, sí, que saliera exactamente esto, ¿no? Ahora, esto no es la conjetura de Borel total, digamos, porque está esta hipótesis molesta de irreducibilidad, que
Ya los expertos de tres variedades dirían, bueno, esas no son todas las tres variedades, ¿no? Entonces, bueno, unas por otras. Pues sí, tengo. Sí. Mencionaste que no sabes mucho acerca de la métrica de, no sé si lo pronuncio. Ajá, de Gromov-Hausdorff. Ajá, sí. GH. Sí, GH, ajá. Y tú mencionaste pues, que eficaz y la precompacidad, que de hecho es un teorema que le digo. A Gromov, sí, exacto, exactamente. Sí. Y entonces, dentro de la definición de la métrica, Ujú. haces variar sobre todo los zetas que contienen copias isométricas Sí. de X, Y, ¿no? Sí, sí. Y hay una cosa, los que hacemos topología, Ujú. que se llama el espacio universal de Wilson. Sí, sí, Ajá. sí, sí, Entonces, el espacio universal de Wilson, sí, pero no tienes tanta variedad como acá, ¿no? sí, O sea, si tienes que tomar el líquido sobre los zetas, sí, la definición. sí. Pero, o sea, me quedé pensando, todavía sigo pensando, que tal vez el espacio universal de Wilson no te sirve. Sí. Pero hay un espacio que sí te sirve, ¿verdad? O sea, Sí. ese ínfimo es alcanzable. Es alcanzable, sí, también creo que también le llaman espacio universal, no de Urison, ¿no? Pero espacio universal. Y se puede construir, digamos, si mal no recuerdo, es así como una de esas construcciones como de límite inverso de cosas, y, ¿no? Pero sí, sí hay un espacio fijo donde metes absolutamente todo y ahí la distancia que midas es la distancia de Gromov-Hausdorff. Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias. Hablando sobre lo que usted decía al principio, José, que era revisita la geometría con un enfoque puramente métrico. Sí. Yo he leído muchas veces que una inspiración para el álgebra es la geometría, ¿no? Ok, sí. Entonces yo quería preguntar si a partir de este reenfoque puramente métrico han habido algunas consecuencias algebraicas. Sí, o sea, de hecho, Gromov inventó esta distancia o ahora de Gromov-Hausdorff para resolver un problema de álgebra. El problema, a lo mejor no me voy a acordar exactamente cómo va, pero es un problema de grupos nilpotentes y como de grupos virtualmente nilpotentes, digamos, ¿no? Y lo resolvió con un argumento completamente geométrico. Y el argumento es así como que si tú tienes un grupo y lo ves suficientemente cerca, eso se parece a una variedad, ¿no? Entonces, suficientemente cerca quiere decir con la distancia de Gromov-Hausdorff. Digamos, el traslado de este problema algebraico al contexto geométrico, ya se sabía la solución. Entonces, esto lo inventó Gromov para resolver un problema algebraico completamente. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Vinicio, con permiso. Con permiso. Bueno, son muy bonita plática, pero dos comentarios aprovechando. Uno es, en los espacios de Luxemburgo sigues teniendo esferas. Sí, dices por lo de la irreducibilidad, digo, o los espacios de direcciones. No, lo decía más bien por la idea de curvatura. Ah, sí, sí, O sea, claro. así como en teoría la medida tienes conjuntos medibles y luego ves los demás, Sí, pues aquí tienen las esferas, ellas tienen curvatura sí, sí. y a lo mejor podrías, no sé, decir cosas sobre esferas propiamente Encajadas. encajadas. Sí, sí, de hecho, sí hay algo, un poco como lo de los círculos estos osculadores, ¿no? El problema es que, claro, o sea, lo que puede pasar es que en las singularidades explota la curvatura de las esferas osculatrices. Pero sí se puede decir algo, más o menos sí hay algunos tratados, sencillos. Y la otra ahorita que salió a colación el álgebra. Sí, mencionaste ahorita grupos que se podían ver como una variedad, Sí, sí, pero también hay grupos con más poquitos elementos, digamos, ok, discretos, sí, y que allí puedes hacer la gráfica de Cayley. de Cayley, sí, sí, Y entonces a esa gráfica la puedes ya ver como un espacio. sí, Y sí. allí se aplica todo esto. Sí, típicamente las gráficas de Cayley son espacios con curvatura acotada por arriba, porque las geodésicas se pueden bifurcar muchísimo. O sea, como el típico ejemplo de una gráfica así de Cayley es como tomas Z por Z y entonces se ve como una cuadrícula.
¿no? Y entonces las geodésicas se pueden bifurcar, digamos, ¿no? Eso te impide que tengas curvatura acotada por abajo, pero sí te permite tener curvatura acotada por arriba. Y hay toda una teoría muy rica de cómo se relaciona tener curvatura en este sentido, acotada por arriba, con las propiedades, digamos, de teoría geométrica de grupos, ¿no? Con toda la geometría de gran escala, diríamos. Sí, sí, es todo un mundo así para explorar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿A la una? Por ahí creo que había. ¿Por qué levantas? No, 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 no. Bueno, tus resultados son sobre todo en dimensión 3, ¿no? Sí, Y son como con técnicas muy propias de dimensión 3. Sí, según sí. lo que estoy viendo, ¿no? sí, sí, esto es súper de dimensión 3, sí. Ajá. Hay cosas hechas como para dimensión alta, o sea, como muy en la filosofía de variedades, ¿no? O sea, como alguna teoría de cobordismo, un teorema del H-cobordismo, por ejemplo, cosas de ese estilo, dualidad de Poincaré o algo así. Sí, hay muy poquito. Hace poco hay algunas cosas en términos de orientabilidad. Por ejemplo, en qué situaciones sí tengo o no tengo clases fundamentales. Eso está explorado en un paper de Mitsuishi de hace, creo que fue del 2018. O sea, es más o menos reciente. Y como consecuencia, hay algunas cosas acerca del volumen simplicial, de cotas universales, por ejemplo, de espacios hiperbólicos, del volumen de espacios hiperbólicos. Por ejemplo, cómo se relaciona la orientación con corrientes, con las teorías de homología usuales que se ocupan aquí, etcétera. ¿No? Hay ese tipo de cosas, pero como cobordismo, segurísimo no todavía. O sea, creo que todavía está un poco lejos. Cirugía y esas cosas, pues también está muy lejos. Claro, Sí, falta mucho por hacer. claro, claro. Súper. Gracias. Sí, Bonita charla. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Basado en lo que preguntó el profesor, ahorita mencionó volumen simplicial. Yo me pregunto, ¿hay alguna forma de definir característica de Euler? Sí, el bueno, eso es contexto de espacios completamente Alexandra? topológico, Pero- digamos, ¿no? Y bueno, heredar eso, ¿existe alguna forma de enunciar teoría de intersección para espacios de Alexandro? Es que ahorita que puso el plano con Sí. el rayo, yo dije, no, no puede haber, pero Es un problema porque incluso, o sea, lo que sería el haz tangente, pues no funciona bien, ¿no? No es un haz en el sentido de haces porque el tipo de homotopía de las fibras puede cambiar abruptamente, ¿no? Puede no ser, puede cambiar el tipo de homotopía, fuerte. Entonces, pues todas esas cosas se pueden hacer en el estrato en donde eres variedad. O sea, vimos ahorita que en un denso abierto es como una variedad. Ahí, pues sí puedes. Pero fuera de ese lugar está muy difícil decir cosas. muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Estuvo bastante entretenido. Y que tengan muy bonita tarde. Esta es parte de, bueno, supongo que no van a venir a la siguiente porque no son porra, ¿no? Pero de cualquier modo hago el anuncio para los que están en línea. Este seminario es mensual. En abril vamos a tener una conferencia igual de una nueva contratación de Liliana. Y además vamos a tener la presentación del libro de variable compleja del profesor Javier Páez, ¿no? Y va a haber venta de libros y no prometo decanes, ¿no? Que ayuden con el micrófono, pero en fin, entonces ojalá y puedan estar al pendiente, pues es las mismas vías de información y que tengan una excelente tarde. Gracias por haber venido. Sí.